Muy buenos días a todos estos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Hoy día viernes estamos nuevamente para llevar un tema muy hermoso. Quédate con nosotros, Señor. Presencia real del resucitado. Este es el tema. Pero vamos a siempre dejarnos alumbrar por la palabra de Dios. Hoy queremos presentar la imagen de dos discípulos, la imagen y la imagen del resucitado. Cómo es que después de la muerte de Jesucristo, muchos de los discípulos que seguían al Señor aún también se encontraban dentro de esa tristeza, dentro de esa desolación. Pero vamos a ilustrarnos siempre con la palabra de Dios, que la palabra del Señor es la que nos va a dar luz, nos va a guiar, nos va a fortalecer. Decíamos la semana pasada, la palabra de Dios tiene poder y ese poder se manifiesta en la transformación de lo que hace Dios en la persona cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios. Ahí está el secreto. El poder de Dios nosotros limitamos cuando cerramos nuestro corazón como el faraón. Tenemos que abrirle el corazón como David. Aun cuando caigas, hay una respuesta de Dios, su amor misericordioso que te restaura, te redime, y esta es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a abrir el libro de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 13, los discípulos de Emaús. Pero vamos a tomarle mucha atención, porque a veces pasamos la escritura, las sagradas escrituras, como un libro. Vamos a leerlo como que es la voz de Dios, porque es la voz del Señor, y escuchemos qué puede hacer en esta mañana Dios si nosotros le permitimos a Dios, cuando abrimos nuestro corazón, transformar esa vida, escucharlo y ver cuál es la oportunidad que nos da el Señor. A veces nosotros buscamos oportunidad de trabajo, oportunidad de tener una familia, oportunidad de tantas cosas, pero hoy es la oportunidad de escucharlo al Señor. Y nos dice así: aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó Jesús. Le contestaron: todo el asunto de Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por el pueblo, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron, no lo encontraron. Entonces se les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él de todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate
con nosotros ya está cayendo la tarde y termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 discípulos y a los de su grupo. Entonces le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esto es palabra de Dios, palabra de Jesús, palabra del Señor. Quédate con nosotros, Señor, presencia real. Miren, ¿qué sucede? Vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Qué sucede cuando hacemos una fiesta? Vienen a nuestra casa y de repente me encuentro con un amigo: hermano, hace tiempo, viniste de Lima, viniste de Ecuador, viniste del extranjero, quédate con nosotros, no te vayas tan temprano, quédate por favor, la fiesta está linda. Entonces, como que le rogamos que se quede. ¿Por qué? Porque nos agrada su presencia, nos agrada que esa persona honre nuestra fiesta con su presencia, porque es un gran personaje. Pero ahora el personaje es Jesús. Nosotros sabemos que Jesús ya murió en la cruz, pero los apóstoles se quedaron en la muerte del Señor, porque aún no creían. Miren, el mismo Pedro corrió al sepulcro cuando le dijeron: el Señor ha resucitado, pero él quería ver a su Señor y no se quedó ahí parado, quería comprobar. Por eso es que el Señor veía en sus corazones duda, pero dentro de esa duda se acordaban de las palabras que había hablado el Señor. Por eso es que Jesús, cuando va en este camino de Emaús, en ese camino, ¿no?, se les aparece en el camino. O sea, cuando tú vives un mundo de dudas, un mundo de miedos, un mundo de incertidumbres, y no sabes cómo interpretar las cosas, o no sabes qué hacer, no has pedido que venga Jesús a tu vida, pero es el Señor que va a aparecer en tu vida de las distintas formas. El solo hecho de hablar de Jesús, se cumple la palabra de Dios. Ellos no estaban invocando que venga Jesús, pero ya hablaban de Jesús. Y como hablaban de Jesús, dice el Señor: cuando hablan dos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Y el Señor cumple su palabra en esa resurrección. Miren, la palabra de Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos, ¿no? Pero queremos mostrar que esta es la imagen, ¿no?, de dos discípulos desanimados, de dos discípulos entristecidos, de dos discípulos confundidos, aquellos que caminaron con el Señor pie a pie, aquellos que escucharon las enseñanzas. No estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Pero caminaban llenos de dudas, diciendo: nosotros pensamos que Él sería el que debía libertar a Israel, nosotros pensamos que Él sería el Mesías, ¿no?, porque Él dijo que iba a resucitar, pero su corazón no lo creía. Mientras conversaban y discutían, Jesús se aparece a ellos en persona, ¿no? Se les acerca y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía, dice la palabra de Dios, que sus ojos lo reconocieran. Algo impedía que ellos pudieran entender. Es que esos discípulos, que aún caminando con Jesús, no lo pueden reconocer. Aún cuando nosotros nos vamos a la Eucaristía, estando la presencia real del Señor, no reconocemos muchas veces que es el Señor. Entonces, Jesús se aparece en ellos cuando ellos estaban hechos un saco de miedo, ¿no?, de perturbaciones, ¿no?, de persecuciones, de tantas cosas. ¿Qué dirían en su corazón? Si esto han hecho con el Señor, con el Maestro, ¿qué harán con nosotros? Y sus miedos eran terribles. Y ahí es donde se aparece el Señor. En medio de tus miedos,
clámale a Dios. Y ahí va a estar el Señor contigo. Y el Señor le reprende, pero es una reprensión, es una exhortación con amor, porque les dice: qué poco entienden ustedes las Escrituras y qué lentos son sus corazones para creer lo que anunciaron los profetas. Bendito y alabado sea ese momento. Miren, hermanos, Jesús es la Eucaristía. Jesús es el pan de vida, porque se presenta, y en el capítulo 6 de San Juan, el Señor parece necio, porque a cada rato repite a Jesús el Señor: yo soy el pan del cielo, yo soy el pan que ha bajado del cielo, yo soy el pan que da vida eterna, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. El Señor comienza a repetirlo a cada momento. Yo digo: Señor, ¿por qué lo repites a cada momento? Si ya lo entendieron. Es que a veces nuestro pensamiento, nuestro corazón es terco, endurecido, que no le abre el corazón. Por eso es que el Señor dice, nos dice y nos reprende, dice: qué poco entienden las Escrituras, qué duro es su corazón. Pero mira, tenemos que aprender a vivir que el misterio de la Santa Eucaristía, Jesús sigue caminando en medio de nosotros, que Jesús nos muestra los misterios de Dios y están abriéndose al significado profundo de las Sagradas Escrituras. Es el mismo Dios que se revela en Cristo Jesús. Es el mismo Dios que se manifiesta en el camino. Tú estás en el camino, tú estás escuchando en este momento y hay una manifestación del Señor para ti. El Señor quiere hablarte y tú le estás escuchando. Ábrele tu corazón y experimenta algo de Dios, para que Dios haga todo aquello que quiere hacer en ti. Hermanos, en la Eucaristía hay un misterio de luz, hay un manantial y la manifestación de encontrarse con el mismo Dios. Es esa manifestación de encontrarse. Ese es el principio de nuestra fe, ese es el reto de nuestra fe. Debemos reflexionar sobre este misterio de vida eterna. Debemos reflexionar en estas raíces que el Señor quiere poner en nuestro corazón, en el fundamento y en el secreto de la vida espiritual de cada discípulo en Cristo. Está ahí, en el encuentro personal con el Señor. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la palabra, pero Jesucristo es la palabra que se hace carne. Y ese es el pan de vida eterna, que nos ha revelado en un misterio que es del mismo Dios. ¿Para quién? Para ti que escuchas y para mí, para todo el mundo. ¿Para qué? ¿Y qué hago con comer la Eucaristía? Pues tienes vida eterna, hermano. Pero ¿cómo sabemos que tenemos vida eterna? Porque Jesús el Señor lo ha prometido. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hermano, la celebración eucarística alimenta al discípulo con Cristo en dos mesas. ¿Qué significa, hermano, dos mesas? Las mesas del altar, que es la mesa de la palabra de Dios, ¿no? Y la mesa del pan de vida eterna, que es el cuerpo y la sangre de Dios, del Señor. Y justamente esto es lo que experimentan los discípulos de Emaús. Esto es lo que quiere el Señor que tú experimentes. Mira qué cosa maravillosa ocurre. Van los discípulos caminando, el Señor iban discutiendo: oye, qué pena que murió el Señor, yo creía que Él era el Mesías, yo pensaba, cuántas cosas iban conversando por el camino. Y se les aparece el Señor, ¿para qué? Para esclarecer las dudas, para liberar tus miedos y para presentarse ante ellos. Pero ellos no lo pudieron escuchar realmente como la voz y la palabra de Dios. Sus ojos no lo reconocieron y sus palabras no testificaban. O sea, sus sentidos estaban cegados. Pero es cuando llega el Señor y se sienta con ellos en la mesa. Mira cómo se presenta Jesús en la Eucaristía. Míralo al Señor, mira lo que ocurre. Este es un momento que es maravilloso, el encuentro de Jesús con sus discípulos. Pasa, Señor, quédate con nosotros, Jesús. Así como le decimos a nuestros amigos: ya te vas, quédate un momento más, o vamos al cine, vamos a caminar, vamos a jugar fulbito, hay que jugarnos, vamos a participar de esta diversión. O sea, le pedimos a un amigo que se quede porque estamos alegres. Pero en este momento la alegría era, y ellos no, mira, aún, pero qué maravilloso es Dios, ellos sin darse cuenta de que era Jesús, pero en su corazón
ardía su corazón cuando escuchaban la palabra de Dios. Quizás tu corazón esté ardiendo porque estás escuchando la palabra del Señor, la palabra de Jesús. Dice, quédate con nosotros. Y miren, Jesús agarra el pan, ¿no? Y miren lo que ocurre acá. Lo eleva al cielo, lo bendice, pues en ese momento ese pan se convierte en el cuerpo del Señor. ¿Quién sabe si hubo vino? Y ese vino fue la sangre del Señor. ¿Qué hace Jesús? No lo reconocían, pero cuando agarra el pan y lo parte, todos lo reconocen. El partir es el momento en que Jesús se quiebra en la cruz, que el Jesús muere en la cruz, se quiebra el Señor, se parte, porque Él es hombre, verdadero hombre, pero en su divinidad no deja de ser Dios, porque Él dice, nadie me quita la vida, la entrego por mi propia voluntad, pero tengo poder para retomar mi vida. Ese es el Señor. Entonces sucede que cuando Él parte el pan, lo reconocen, dice, Maestro, Rabí, Señor, lo reconocen a Jesús en ese momento, y desaparece. Y hay una razón fundamental de por qué desaparece Jesús. Y no es que Jesús desaparece, sino acuérdense lo que les dijo el Señor, porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús parte el pan, Él desaparece y los discípulos se quedan con el pan en la mano. ¿Qué está sucediendo ahí? Es que ya en la mano lo tienen al resucitado. Eso es la Eucaristía. Esto es el pan de vida. O sea, el Señor le dice, yo permaneceré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y esta es la manera que el Señor nos enseña cómo es que debemos comer su cuerpo. Primero, por eso es que en una misa, por eso es que cuando nosotros asistimos ese domingo, que es del Señor, se presenta primero la palabra de Dios y después se presenta el pan y el vino, que en la transustanciación se convierte en el cuerpo y en la sangre del Señor. Esas son las dos mesas de las que habla San Pablo, ¿no? La mesa del pan y la mesa de la palabra. Esto es vida eterna. Estos son los misterios que Dios nos habla. Estos son los misterios que Dios nos hace que participemos. Miren, y de esto los discípulos hasta ese momento estaban confundidos, pero cuando ya tienen el pan en la mano, y ven que Jesús resucita, ¿por qué no entendimos? Por eso decían ellos, es por eso que yo no entendía, que Jesús decía, ¿por qué no entienden las Escrituras? Todo lo que hablaron los profetas hoy se ha cumplido. ¿Y por qué no entendimos cuando Jesús nos decía, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos? Y cuando ellos comen el pan, ellos ya no sabían que era el pan, ya lo sabían. Ahora saben que ese pan es el cuerpo del Señor y el vino que estaba en su mesa es la sangre del Señor. Y de esto es lo que Jesús nos está invitando a que participemos de esa vida eterna. Dime mi hermano, si estas cosas que Jesús nos muestra, estos misterios, no son hermosos y maravillosos. La Santa Eucaristía, hermano, es un banquete, pero es ante todo un banquete de profundo sacrificio, de entrega en el Señor. Por eso que Jesús se reconoce como el altar. Jesús es la ofrenda, y esa ofrenda es agradable al Padre. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, dice el sacerdote. Y esto es lo mismo que habla San Pablo. Anunciamos la muerte del Señor y proclamamos su resurrección y esperamos su venida de gloria. O sea, dice la palabra de Dios que hagamos esto en memoria del Señor hasta que vuelva. O sea, nosotros tenemos que participar del cuerpo, la sangre del Señor, hasta que vuelva. Y esa es la forma en que nos podemos unir a la iglesia. ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Para que tú, Padre, y yo seamos uno, y con ellos también, por nosotros. Es que el Señor quiere hacerse uno, y solamente podrás hacerte uno en el Señor
en la Eucaristía. ¿Quieres hacerte uno con el Señor y en Jesucristo, en el Padre, unidos por su Espíritu Santo? Es la Eucaristía. Este es el mensaje de esta mañana, pero vamos a seguir porque esto ya está calentándose en ese calor del Espíritu Santo. Los discípulos de Maús pidieron al Señor que se quedara con ellos. Jesús hizo algo más. No solamente se quedó ahí momentáneamente, sino se quedó para siempre en esa Eucaristía. Él se dio a sí mismo en ese pan, ¿no? Para permanecer con ellos. Permanecer en mí, dijo el Señor, como yo en vosotros. Juan 15:4. O sea, el Señor viene cumpliendo su palabra, ¿no? A través de todo ese ministerio que Él llevó en esos 3 años, donde Él mostró, siempre dice la palabra de Dios, que Jesús pasaba haciendo el bien. O sea, hasta la muerte. Y en todo ese caminar estuvo nuestra Madre María. Los discípulos lo abandonaron, pero hay uno que regresó. Juan, el discípulo Juan, el único que regresa en la cruz, y estuvo con él, junto a la Madre del Señor. Por eso es que Jesús le dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. En el Hijo estaba encarnando a toda la generación y generaciones de todo el mundo. A todos nosotros nos encargaba, allí nos encarnábamos en Juan, y en María encarna a la Madre del mundo. Por eso nosotros decimos: Madre de la Iglesia, Madre de Cristo, Madre del Señor y Madre nuestra. Este es el mensaje, los misterios maravillosos que el Señor nos está revelando en esta mañana. La comunión eucarística es una compenetración íntima entre Jesucristo y quien lo recibe, entre tú y el Señor. Por eso se llama comunión, y esto se hace recibirlo libremente. Un solo pan, un solo cuerpo, queremos ser en Él, en el resucitado, pues todos partimos de un solo pan. Esto es verdaderamente la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Ahora dice el Señor: nosotros somos el cuerpo de Cristo. Escucha, pero Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, pues imagínate, cuando se levanta la Eucaristía, nosotros estamos inmersos dentro del cuerpo del Señor. ¿Pero cuándo? Cuando nos acercamos a comer y a beber su sangre, a comer su cuerpo y a beber su sangre. Y en ese momento, bendita muerte. Si nos morimos, pues vamos a tener esa vida eterna con el Señor. No porque la merezcas, sino porque Dios te la regala. Dios te regala la salvación, porque es bueno. No es porque yo me vaya a recibir la hostia porque ya hice méritos, porque ya prediqué, porque ya me confesé, porque no, porque me voy a misa. No, eso no. La salvación es un regalo de Dios. Por eso es que Jesús se dona a esos discípulos en ese pan. Por eso es que el Señor desaparece en ese momento, para que tú te quedes con Él en la Eucaristía. Y ellos le dicen: quédate con nosotros, Señor. Hermano, el pan eucarístico es el pan de la vida eterna. Es solo el pan eucarístico el que nos hace unirnos al cuerpo del Señor. O sea, nos unimos a ese cuerpo, como nos habla San Pablo. La vida eterna no la merecemos, pero Dios la regala. Es que Dios quiere que tú participes de toda esa deidad de Él, que a Él le pertenece, esa divinidad, esa eternidad es del Señor. Pero Dios quiere que tú participes. ¿Por qué? Porque quiere que tú seas su hijo. Hermano, pero cuando me han bautizado no me hago hijo de Dios. Sí, pero cuando a ti te bautizaron, el Señor limpió todos tus pecados y quiere que sigas en esa gracia. Por eso nos regala el sacramento de la confesión. Yo le llamo sacramento de liberación, pero más que eso, el sacramento de la misericordia de Dios, que quiere que tú seas hijo de Dios. ¿Cuántos no queremos participar de esta mesa? En Jesús, escucha, en Jesús, en su sacrificio, en sí incondicional, ante la voluntad del Padre,
¿Qué le decía Jesús al Señor? Como Él es Dios, el Señor sabía de todo lo que iba a pasar. El Señor sabía de todo esto. ¿Y qué le decía? Padre, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este sufrimiento. Señor, Padre bueno, yo sé que me van a flagelar, yo sé que me van a crucificar, yo sé que el dolor que voy a sentir en mi carne va a ser muy grande, pero más grande va a ser el dolor de mi corazón, porque muchos no creerán y muchos me abandonarán, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el sí de Jesús ante el Padre, el sí de María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, falta el sí de nosotros, falta el sí tuyo para el Señor, falta el sí tuyo para que te unas a ese cuerpo y a esa sangre del Señor. Mira, los dos discípulos de Maús, después de haber reconocido al Señor, se levantaron, ¿no? Lucas 24:33, para comunicar la bella noticia. Yo me imagino cómo habrán corrido los discípulos desesperados. Hermano, yo me imagino que los veía los apóstoles, a las mujeres que estaban ahí con ellos, todos reunidos, escondidos, llenos de miedo. El Señor ha resucitado, gritaban y gritaban, el Señor ha resucitado, porque Él se nos ha aparecido y nos dejó el pan. Él es la Eucaristía, ese pan es el Señor. ¿Cómo lo habrán gritado? ¿Y quién somos nosotros para decir que no lo es? Si Jesucristo se está mostrando y nos está enseñando un misterio que estábamos ciegos, estábamos sordos, estábamos mudos, porque no testimoniábamos que el Señor ha resucitado, porque no habíamos escuchado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se quedó en nuestros oídos como una mentira de Dios y nos engañamos, porque no le abrimos el corazón, porque nuestro corazón estaba endurecido, estaba cegado por el miedo, por la desconfianza, por los comentarios del mundo. Pero hoy día el Señor quiere que tú le abras tu corazón. Hoy día el Señor quiere que tú te presentes ante Él. Mira, dice la palabra de Dios: cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamaréis la muerte del Señor hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Hasta que vuelva, dice el Señor. Proclamemos la presencia del Señor hasta que vuelva. Y eso es lo que se está haciendo en este momento, proclamando la presencia del Señor. Yo digo a veces a algunos hermanos que realmente no pueden comulgar por su estado civil, no se han casado o se han divorciado, y tantas situaciones que pueden ocurrir, pero tú tienes el deseo ardiente de recibirlo al Señor, pues hagamos una comunión espiritual. Señor Jesús, esta es la oración que puedes hacerla, pero hazla la que brota de tu corazón. No hay algo que dice, si no haces esta oración, esa no vale. No. Hazla conforme brota de tu corazón. Yo le puedo decir al Señor, si mi condición no está para recibirlo: Señor Jesús, yo creo fervientemente que tú estás allí presente en el sacramento del altar. En esa Eucaristía está tu cuerpo y en ese vino es tu sangre, Señor. Yo quiero recibirte, pero como no lo puedo hacer sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Abres tu corazón y le dices: yo te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador, y no permitas que yo me aparte de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor, para expiación de todos mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de toda la Santa Iglesia. Amén. Ya recibiste en la Eucaristía, decía alguien, ¿no? Sacramentalmente la recibes como en un plato de oro, pero espiritualmente es como la recibieras en un plato de plata. Pero los dos son válidos. Pero es necesario que lleguemos a ese sacramento. Tenemos nuestros sacerdotes, tenemos hermanos que nos pueden orientar en esto, y esto es lo que Dios quiere hacer. Miren, yo te voy a dar una buena noticia. Todos lo sabemos, pero tenemos que decirlo: Cristo vive,
Cristo ha resucitado y Cristo está con nosotros. Solamente quiero mostrarte que Dios se presenta en tu vida de distintas formas. En la oración, hermano, pero no sé orar. Pues ponte, oye, es que no hay una oración en la cual tú puedes decir, si no rezo de esta manera está mal. No, pero Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro. Pero aparte del Padre Nuestro, ¿cuál sería tu oración si nunca sabes orar? Le dirías, por ejemplo, así: Señor mi Dios, yo no sé orar, pero quiero pedirte por tal cosa, por mi familia, la conversión de mi familia y también la mía. Y quizás tú puedas decir, todo esto lo pido en el nombre de Jesús, y quizás tú puedes decir, ay, no sé orar, pero ya te has estado comunicando con el mismo Dios en esa oración que para ti ha sido imperfecta, necia, lo que quieras, pero es una oración perfecta la que has hecho. ¿Sabes por qué? Porque esa oración brotaba de tu corazón, y eso le agrada al Señor, la manifestación del Señor. Hemos visto, en la duda se aparecen los discípulos de Maús. Después, en el ciego, ¿no?, que está en el camino, dice que pasa, pero la palabra de Dios dice, cuando el ciego se encontraba al borde del camino. ¿Qué significa el borde del camino? El camino es Jesucristo. Cuando hablan del camino es Jesucristo. Cuando hablan de la verdad es Jesucristo. Y cuando hablan de vida eterna, estamos hablando de Jesucristo. Pero a veces no nos damos cuenta que estamos hablando del Señor. Y cuando tú estás hablando de Él, ya el Señor está ahí. ¿Cuántas veces ese ciego habrá clamado? Años, 40 años ahí, tirado sin que nadie le haga caso, como un desperdicio del mundo. Pero no eres eso para Dios. Tú eres algo maravilloso, algo precioso, algo que estuvo en las manos del Señor, algo que fue creación de Dios y que hoy podemos decir, Abba, Padre. Hoy podemos decirle gracias, Padre, porque yo un día estuve entre tus manos, yo un día estuve entre tus manos y tú me moldeaste, tú me hiciste a tu manera, tú me hiciste un vaso para que vierta tu espíritu, y este vaso se quiebra porque soy de barro, pero eres tú mi alfarero que me levanta y me hace de nuevo. Qué bueno eres, Señor. Hermano, te decía que Dios se manifiesta de tantas formas. Y el ciego que estaba en el camino, cuando dice, ¿qué alboroto es ese? Es Jesús el Nazareno. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice que cuando él lo intentaban callar los apóstoles, no molestes al maestro. A veces creemos que nuestras oraciones molestan a Dios, pero qué equivocado estamos. Si el Señor dice, toquen la puerta y yo les abro, llamen y yo les escucho, pidan y yo les doy. O sea, el Señor nos está pidiendo eso. Y esto es lo que comenzó a hacer el ciego. Dice la palabra de Dios que mientras más intentaban callarlo, más fuerte gritaba. Y Jesús dijo, tráiganmelo. ¿Y saben lo que le pregunta el Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo siempre digo, Señor, pero si me ves ciego, ¿qué te voy a pedir? ¿Que vea? No, su humildad del ciego. Su manto lo tira, el manto es toda la vida de él. O sea, tirar el manto, él dice que el ciego tiró el manto. Cuando él tira el manto es que está tirando su vida vieja, su vida antigua. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice, mi Señor, que vea, que se haga conforme a tu fe. Y el ciego se le devolvió la vista. Díganme, ¿no es para darle gloria y saltar y ir glorificándole al Señor por el camino? Y esto es lo que quiere hacer. Y esto es lo que hizo Jesús con los discípulos de Maús. Le abrió los ojos. Por muchas veces viendo estamos ciegos. Miren, otra de las manifestaciones, Jairo, ¿no? Señor, le dice Jairo, se postró ante sus pies, se arrodilló. O sea, ¿cómo quiere que llegues tú a Dios? En una actitud humilde, no en una actitud retante. A ver, si eres Dios, ya pues, a ver, que se sane pues mi mamá, que me sane yo este cáncer, a ver si eres Dios. Pero Dios es misericordioso. Yo me acuerdo de mi hermana Ana María, que había sufrido un accidente tan grave, y con esto vamos terminando. Su madre oraba por ella intensamente. Su madre era de la Renovación Carismática Católica. Y ella se quebró sus huesos y tirada en la cama, renegaba años. Y un día, ¿sabes lo que dijo ella? A ver,
tanto que hablas? Si eres Dios, levántame, dijo, de esta cama, y se puso a llorar. Esa fue en la noche, renegó, pero dijo, si eres Dios, levántame si tienes poder, y creeré en ti. Hermanos, ¿qué crees que sucedió al siguiente día? Ella, sin darse cuenta, se levantó de su cama, hermanos, de su cama, y cuando vio que estaba caminando y se vio en la mesa sirviendo, se dio cuenta que estaba completamente sana. Sus huesos de su columna se habían restaurado completamente. Cuando llegó el médico, dijo, señora, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Yo solamente le ofendí a mi Dios y Él me ha sanado. ¿Sabes por qué le sanó? Porque Dios tiene misericordia de los que confían en Él. Ella en su corazón le decía, si tú tienes el poder, y es que Dios lo tiene, pero como Dios tiene misericordia, te muestra su poder. Pero nosotros no tentemos al Señor, sabemos que Él es bueno y es misericordioso, y Él se presenta en diferentes formas. Cuando Jairo le pregunta, le dice al Señor, se arrodilla, dice, mi hija está agonizando, ven e impón las manos sobre ella para que se mejore. Si tú le tocares, ella se sanará. ¿Y saben qué pasó? Que en el camino, ¿qué es el camino? Es Jesús. En el camino vienen y le dicen, ya no le fastidies al maestro, tu hija ha muerto. Esa es la voz del enemigo. Si Jesucristo dice que Él es la vida eterna, ¿cómo Jesús puede creer en la muerte si Él es la vida? Entonces se dirige inmediatamente a Jairo y le dice, no temas, Jairo, no temas, tu hija duerme. Como diciendo, no está muerta, porque la muerte no existe para Dios. Hay una muerte que es terrena, que es una muerte física, pero inmediatamente nos conectamos con la vida eterna. Llega el Señor y le sana. La mujer hemorroísa, si tan solo tocaré el manto del Señor, toca su manto y ella se detiene toda esa hemorragia que durante 12 años había tenido. Dice la palabra de Dios que gastó todo lo que ella tuvo, pero el Señor le sanó. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Poder ha salido de mí. Señor, todo el mundo te aprieta, te apretuja, y tú estás diciendo, ¿quién me ha tocado? Es que es nuestra fe. Tú estás diciendo, ¿quién me ha tocado? Pero es nuestra fe. O sea, la fe inyecta el poder de Dios. Hermano, Dios se manifiesta de diferentes formas. Pedro le dice, Señor, no hemos pescado nada. No pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Echa las redes, dijo el Señor a la derecha. Echó las redes. Dice que no pudieron sacar tantísimo pescado y tuvieron que llamar a más gente para jalar, y la barca la llenaron, y la barca que estaba al costado también la llenaron. Ese es el Señor. Este es el mensaje de la mañana. Acuérdate, Cristo vive y Cristo permanece en ti. Cristo está entre nosotros y solamente le podemos decir gracias, Dios, por este momento. Vamos a hacer una pequeña oración para ti que escuchas y para que compartas esta vida del Señor. Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, yo sé que en este momento tú me escuchas y tú conoces mis necesidades. Hoy te pido, Padre bueno, que escuches el clamor. Toma autoridad de toda mi vida, toma autoridad de toda mi familia. Te pido que tomes autoridad, Señor, de todo lo que esté en mi entorno. Hoy te pido, Jesús, que el poder de tu preciosa sangre nos bañe, Señor, que nos cubra y nos proteja del impío, del mal, de todas esas flechas incendiarias del demonio. Protégenos ante el mal, no nos dejes caer en la tentación, fortalécenos con tu gracia, alúmbranos con tu luz para ver el camino, Señor. Aquí estamos dispuestos a seguirte, pero no te conocemos. Abre mis oídos para entender las Escrituras. Abre mis labios, mi Señor, para testimoniar que tú estás vivo y estás aquí conmigo. Y abre mis ojos para verte, Señor, que en esa presencia real de la Eucaristía estás tú. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Recibamos esa bendición de la cual Dios quiere siempre darnos. Le dijo Jesús, le dijo el Padre a Abraham, yo te bendigo, Abraham,
y te hago bendito para que seas bendición para todos mis hijos. Pues seamos esa bendición para toda nuestra familia. Bendícenos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén.